Las noticias de hoy en Estados Unidos. The New York Times hoy en su primera página dice: funcionarios, autoridades rechazan las acusaciones de Donald Trump sobre los votos que fueron borrados, eliminados. Diversas agencias no ven signo alguno de fraude. Horas después de que el presidente Trump repitiese sin fundamento reportes de que una máquina de votación, el sistema de máquinas de votación, borró 2.700.000 votos a favor de Donald Trump, fue adversado por un grupo de oficiales, de funcionarios federales y estatales, funcionarios electorales, quienes emitieron un documento, un comunicado, declarando claramente, enfáticamente, que esta elección había sido la más segura en la historia de los Estados Unidos y que no había ninguna evidencia de dificultades en el sistema electoral. Por otra parte, acompañando a esta información, el rechazo del presidente Trump de permitir al presidente electo Joe Biden y a su equipo acceso a las oficinas gubernamentales y a documentos de seguridad y clasificados ha levantado preocupación incluso dentro de republicanos, porque consideran que mantener al señor Biden al margen de estas informaciones pone en peligro la nación. The New York Times también destaca en su primera página algo interesante: wrong again, se equivocaron otra vez. Cómo las encuestas no supieron leer correctamente la intención de los votantes en el 2020. Esto es tema para un podcast, ¿eh? Porque las encuestas siguen sin ser suficientemente asertivas, al parecer de muchos. Mientras en la primera página de The Washington Post el tema del coronavirus se lleva el grueso del centimetraje en la primera página, porque el coronavirus realmente está expandiéndose. Leo esta información de Associated Press. Aumentan infecciones de coronavirus en Estados Unidos. Se cancelan clases. Los sistemas escolares en Detroit, Indianápolis, Filadelfia y la zona suburbana de Minneapolis están cancelando las clases presidenciales. Y algunos gobernadores están imponiendo de nuevo restricciones a bares y restaurantes, o asumiendo mayor seriedad con respecto al uso de mascarillas, debido a un aumento en las muertes, hospitalizaciones y nuevos contagios por un resurgimiento del coronavirus en todo Estados Unidos. La crisis se ha profundizado en los hospitales y la situación en Dakota del Norte es tan grave que el gobernador dijo que los enfermeros que den positivo pero no tengan síntomas pueden continuar laborando. Las clínicas en Idaho tienen dificultades para atender las numerosas llamadas telefónicas de pacientes, y uno de los sistemas de hospitales más grandes de Utah está ocupando a casi 200 enfermeras itinerantes, algunas procedentes de la ciudad de Nueva York. Debido al coronavirus, Estados Unidos acumula 242.000 muertes y más de 10 millones y medio de infecciones confirmadas. Expertos en salud afirman que el país tendrá un invierno oscuro debido al desacato en el uso de mascarillas y otras precauciones, la llegada del clima frío y las concurridas reuniones de fin de año. Todos deberíamos estar asustados, dijo el doctor David Peterman, director general del grupo Primary Health Medical de Idaho, en referencia a las estadísticas del coronavirus. Yendo ahora a la situación política, el gran titular que habíamos leído en The New York Times sobre el documento de las autoridades electorales federales y estatales, amplío la información en este despacho que llega desde Washington. No existe evidencia de que los votos de las elecciones presidenciales de la semana pasada en Estados Unidos hayan estado en riesgo o hayan sido alterados de alguna manera.
aseguró ayer una coalición de funcionarios estatales y federales que rechazaron las acusaciones sin fundamento de fraude electoral a gran escala que han promovido el presidente Donald Trump y muchos de sus simpatizantes. El comunicado difundido por expertos en seguridad cibernética, que aseguraron que los comicios del 3 de noviembre fueron los más seguros en la historia de Estados Unidos, representa el rechazo más contundente a la fecha a los intentos del presidente Trump de socavar la integridad del proceso electoral. Las declaraciones son similares a las hechas en repetidas ocasiones por expertos electorales y funcionarios estatales, quienes aseguran que las elecciones se llevaron a cabo sin mayores contratiempos o irregularidades. Y viene acá una cita textual para el documento en cuestión. Aunque sabemos que existen muchas acusaciones infundadas y oportunidades para la desinformación sobre el proceso de nuestras elecciones, podemos garantizarles que tenemos suma confianza en la seguridad y la integridad de nuestras elecciones, y ustedes también deberían. Cuando tengan preguntas, recurran a funcionarios electorales como voces de confianza, debido a que son ellos quienes dirigen las elecciones. Fin de la cita. Este comunicado fue difundido por la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura, que encabezó las tareas federales de protección electoral. Sus funcionarios han recorrido a Twitter para garantizarle a los estadounidenses que la elección fue segura y que sus votos son contabilizados. Mientras Joe Biden continúa recibiendo apoyos y reconocimientos, felicitaciones en el mundo, China lo ha hecho. China se convirtió hoy viernes en uno de los últimos países importantes en felicitar al demócrata Joe Biden por su triunfo en las elecciones presidenciales. China, como Rusia, evitó unirse a la multitud de gobiernos que felicitaron a Biden el pasado fin de semana, luego de que, según las proyecciones, en los comicios del 3 de noviembre hubo suficientes votos del colegio electoral para llegar a la Casa Blanca. Dice: respetamos la elección del pueblo estadounidense, según dijo el vocero del Ministerio de Exteriores, Wang Wenbin. Felicitamos al señor Biden y a la señora Harris. No explicaron por qué se demoraron tanto en reconocer la victoria, si no ha habido mayor variante desde la semana pasada a esta. Y el otro que ha reconocido es el Papa. El Papa Francisco felicita a Joe Biden por su victoria. El equipo de transición de Biden señaló en un comunicado que el demócrata le agradeció a Francisco por extender sus bendiciones y felicitaciones y le hizo notar el aprecio que le tiene. También elogió el liderazgo del pontífice en promover la paz, la reconciliación y los lazos comunes de la humanidad. Biden pasaría a ser el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, luego de John Fitzgerald Kennedy. Y cerramos la información con el nombramiento de Ron Klain como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Klain ya sirvió como director de personal de Biden cuando era vicepresidente y fue el funcionario que el presidente Obama puso al frente de la respuesta de Estados Unidos al brote del ébola en el año 2014. Klain calificó su designación como el honor de toda una vida. Y, ya que estamos en el sur de Florida, NBC ha publicado la fotografía de un cocodrilo, cocodrilo de proporciones gigantescas que atravesó, como Pedro por su casa, un campo de golf en Naples, en Florida, en el campo de golf Valencia Golf and Country Club. No solo su inmenso tamaño fue lo que llamó la atención, sino su aspecto prehistórico, según reseñan las agencias de noticias, y la fotografía de este animal monstruoso, pues las fotografías sin duda impactan. Se lo atribuyen a las perturbaciones que hemos tenido en la zona por ETA.
El reloj indica en este momento 7:19 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Comenzamos con la primera página del diario oficialista El Universal, donde el gran titular dice: candidatos a diputados iniciaron debates nacionales oficiales. Por otra parte, la Unión Europea aprueba por otro año las sanciones a Venezuela. Las medidas buscan impulsar soluciones democráticas. Esta es una cita textual. Los bonistas de PDVSA y Corpoelec tienen 30 días más para hacer ofertas. La prórroga será hasta la medianoche, hora de Caracas, del día 13 de diciembre, salvo que se extienda por un periodo adicional o que se finalice en forma anticipada. Esto lo dijo el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. El Tribunal Supremo de Justicia declara constitucional la prórroga del estado de excepción. En fin, y habíamos hablado ayer del asesinato del arquitecto Sardi y su esposa en su casa en Valencia. Fue un robo, hoy dice acá el diario El Universal. Los cadáveres del arquitecto Enrique Sardi y su esposa Malena Muñoz de Sardi fueron localizados en su casa en Colinas de Guataparo, Valencia. Tenían días sin responder llamadas. La primera página del diario El Nacional, la primera página virtual, destaca como gran noticia hoy: el Consejo de la Unión Europea extendió las sanciones al régimen hasta noviembre del 2021. Buscan promover soluciones democráticas. Las medidas incluyen la prohibición de viajar a Europa y la congelación de activos de 36 personas que ocupan cargos oficiales, a quienes señalan por su presunta responsabilidad en la violación de los derechos humanos y por socavar la democracia y el Estado de Derecho. También el embargo a la venta de armas y de equipos que sirvan al régimen de Nicolás Maduro para la represión de los ciudadanos que aspiran a un cambio político o que reclaman por las precariedades en los servicios públicos y los salarios. Al lado de esta noticia, como la segunda más importante, detenciones, muertes e intimidación no han cesado durante la pandemia. Según Provea, la situación ha empeorado. En un informe titulado La disciplina del miedo, la organización no gubernamental Provea destaca que desde marzo, cuando se decretó el estado de emergencia por el COVID, hasta septiembre, se registraron en Venezuela 5 muertes en protestas y 600 personas han sido detenidas. Comillas. La ausencia de lineamientos claros sobre las políticas de cuarentena y de distanciamiento social dieron como resultado diversas interpretaciones de las autoridades que priorizaron el mantenimiento del orden sobre el respeto a los derechos humanos. Fin de la cita. Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela convocaron una movilización para el 18 de noviembre. Gregorio Alonso, de la Asociación de Profesores de la Universidad Central, dijo que no hay condiciones para el reinicio de actividades docentes en las universidades venezolanas y afirmó que las clases a distancia son una de las fantasías del régimen. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ALAF, Humberto Figuera, no descarta que el Instituto Nacional Aeronáutica Civil autorice otros vuelos dentro y fuera del país en las próximas semanas. El INAC amplió el miércoles a 5 las rutas internacionales, pero ratificó la suspensión de operaciones aéreas hasta febrero del 2021. Creo que muy pronto, al igual que se abrieron estos destinos, se abrirán otros, incluyendo los domésticos, dijo Figuera. Publicó un tuit: puedo ir a Teherán, pero no puedo ir a Maturín. Así. Adriana es de Maturín. Quien sí puede viajar a sus anchas es Delcy Rodríguez, y ha ido hasta Rusia, dizque para profundizar alianzas. Esta es una información de Reuters. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Rusia ayer jueves para profundizar alianzas estratégicas, frase que entrecomillan, entre los dos países, según dijo el gobierno. Rusia ha sido uno de los principales aliados de Venezuela
desde que aumentaron las sanciones de Estados Unidos a PDVSA y ha ayudado en la comercialización de su crudo. Y la reacción de Nicolás Maduro a las sanciones de Europa. Europa está pegada a la cola de Trump. En fin. Cierro la información de Venezuela con estas declaraciones del economista Francisco Ibarra. No planifique en función del bolívar. El bolívar como moneda murió. Venezuela tiene una recesión económica de 7 años consecutivos que deja cicatrices perdurables que duran generaciones. El reto de nosotros es comenzar a sacar a gente de la pobreza. Consideraciones del economista Francisco Ibarra. 7:25 de la mañana acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar en la ciudad de Washington con la periodista Missy Ryan, reportera de Seguridad Nacional en The Washington Post. Esto a propósito de la reorganización en el Pentágono que ha preocupado a los expertos en la materia. Luego vamos a ir acá con la profesora Anitza Freites, coordinadora de la encuesta en COVID y directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica. La inseguridad alimentaria alcanzó 100% en aproximadamente 20 municipios en Venezuela, según la encuesta en COVID. Luego de Caracas vamos a ir a Ciudad de México para conversar con el periodista Primitivo Olvera de la W Radio. La Fiscalía Mexicana acusó ayer al expresidente Enrique Peña Nieto de traición a la patria por estar involucrado en una trama de corrupción relacionada con la constructora Odebrecht. Después vamos a regresar a Caracas para conversar con Emilio Figaredo, el editor de analítica.com, para abordar con él el tema de las sanciones internacionales. Las sanciones que vienen desde la Unión Europea para la reiteración de estas sanciones por un año más. Además, trataremos de abordar cómo queda Venezuela ante un nuevo gobierno en la Casa Blanca. Vamos luego hasta Westfalia, el norte de Westfalia en Alemania, para conversar con el doctor Peter Liese, eurodiputado. La Unión Europea está a punto de firmar un contrato para el suministro de millones de dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, viernes 13 de noviembre del año 2020. Y ya son las 7:27 de la mañana. Capicúa. El editorial con César Miguel Rondón. Hablando de Emilio Figueredo y Analítica, el editorial del día de hoy, firmado por su editor adjunto, José Toro Hardy, bajo el título Más que de Estados Unidos, ocupémonos de Venezuela, dice: en Venezuela se ha despertado una suerte de angustia con los resultados aún no anunciados oficialmente de las elecciones en Estados Unidos. Nunca unas elecciones en Estados Unidos habían despertado tanta incertidumbre. Muchos creen que un triunfo de Trump aceleraría una salida a la situación en nuestro país. Sin embargo, la realidad es que ante el tema venezolano, tanto demócratas como republicanos han asumido una posición de carácter bipartidista, aunque sin duda podrían presentarse diferencias tácticas a la hora de abordar el problema. Nada podemos hacer nosotros que pueda influir en el resultado de aquella contienda electoral. Allá no tenemos arte ni parte. Debemos, por tanto, concentrarnos en lo que sí podemos y debemos hacer. Debemos enviar un claro mensaje a quien quiera que resulte ganador de que la inmensa mayoría de los venezolanos está inconforme con lo que ocurre en nuestro país. Debemos manifestarle a la comunidad internacional que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para recuperar la democracia que nos han arrebatado.
Debemos expresar que no nos hemos resignado ni nos resignaremos a que un grupo minoritario nos haya sumido en la pobreza, que haya transformado a nuestra nación en un factor de inestabilidad para toda la región y que haya obligado a más de 5 millones de compatriotas a abandonar su país. Par de párrafos del editorial de hoy de Analítica que suscribimos. El problema está en Venezuela y allí es donde hay que resolverlo.